da igual. Bueno, a lo mejor esta charla se va a salir un poco de la temática de From the Trench, aunque lo que os voy a contar lo he aprendido a base de pegarme con ello. Y bueno, título de la charla. Bueno, yo, ¿vale? Trabajo en el Soco, en Silicon, en Aloisa para Twitter y bueno. Más decepcionante que los genéricos de Java. Peor que la barra invertida de Windows. Más problemático que el triple igual de JavaScript. Más común que PHP. Más lamentable que TF16. Más escandaloso que Mongo y más confuso que el precompilador de C. El peor error que hemos tenido en el desarrollo de software se hizo en 1965. Bueno, null pointer exception, ¿vale? Entonces, bueno, siempre se dice, ¿no?, que no eres un verdadero programador Java hasta que no te has pegado unas cuantas veces con el null pointer exception. Y todo viene de este hombre, de Tony Hawk, que, bueno, él lo llama así, ¿no? De ahí viene el nombre de la charla, es un $1 billion, su error de $1 billion, bueno, no os voy a contar. Bueno, este hombre, cuando estaba haciendo ayer en 1965, el sistema de tipos, estaba programando el sistema de tipos del lenguaje de programación Algol, pues, bueno, estaba pensando cómo hacerlo, tal, y metió justo la referencia a nulo, y simplemente porque no le parecía que fuera bueno, sino porque era tan sumamente fácil que lo hizo y lo dejó ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hemos sufrido la humanidad un montonazo de errores provenientes de ahí, ¿no? Un pointer exception famoso. Pero bueno, ¿qué pasa con los nulos? Pues bueno, el null pointer exception es, desde luego, yo creo, vamos, el error más común que se nos da en Java. Empeora la legibilidad porque siempre tenemos que andar metiendo chequeos a nulo para comprobar que la variable no es nula, para que no nos pete. Rompe la filosofía de Java, ¿no? Porque Java, cuando siempre nos empezamos a aprender Java, ¿no?, pues nos dice, tú no te preocupes, que no, te tienes que olvidar del control de la memoria. Entonces no hay punteros y pues es súper cómodo trabajar con ellos, pero ¿qué pasa? Pues ahí tenemos el puntero a nulo, que nos rompe justo esto, que es lo que intenta evitar Java, lo que intenta evitar. Pues bueno, es un agujero en el sistema de tipos porque a cualquier tipo de variable le podemos asignar nulos y lanzarlo, que nos lo va a aceptar y lo podemos propagar por todas las variables, no hay problema. No tiene ningún sentido semántico realmente, ¿no? Null, no tiene ningún sentido. Es un mal modelo para representar la ausencia de valor, ¿vale? Este es, digamos, el principal problema que tenemos cuando utilizamos nulo, cuando estamos desarrollando con ello, que es lo que voy a intentar reincidir sobre todo en la charla. Entonces, la ausencia de señal no la podemos utilizar como señal, ¿vale? O sea, el nulo normalmente lo utilizamos como ausencia de señal, o sea, de valor, y realmente no es una ausencia de valor. No lo debemos utilizar para ello, ¿vale? Cuando cogemos y llamamos a cualquier método y devolvemos algo, si está, lo devolvemos, y si no, pues para representar que no lo tenemos, pues devolvemos un nulo, ¿no? Y ya está, pues el nulo es que no lo tenemos. Pues vale, mal, ¿no? El null no es la ausencia de valor de eso que estamos utilizando, no lo deberíamos utilizar para ello. Bueno, el típico problemilla que tenemos, o el uso normal, ¿no?, que tenemos, un caso típico es, pues, por ejemplo, tenemos un computador que a su vez tiene una tarjeta de sonido, que a su vez tiene un puerto USB, y el USB pues tiene una versión. Esto, pues bueno, lo presentamos en Java así, ¿no? Tenemos la clase computer, la clase soundcard y la clase USB con un constructor y un getSoundCard. ¿Vale? Pues bueno, algo normal, ¿no? Una presentación normal. Y luego, pues, ¿qué solemos hacer? Si queremos obtener la versión del puerto USB de ese computador, pues, ¿qué haríamos normalmente? Pues cogemos el computador, obtengo la soundcard, obtengo el USB y del USB cojo esa versión. Pues, ¿qué pasa o qué puede pasar? Pues que
hay ordenadores que no tienen tarjeta de sonido, ¿no? Y hay tarjetas de sonido que no tienen USBs. Entonces, ¿qué pasa ahí? Devolvemos un nulo y a tomar por saco. Como no lo tienen, pues nulo. Ala. Pues, como he dicho, mala representación. Al devolver el nulo, diciendo que no tienes Soundcard, por ejemplo, pues si alguien o tú mismo utilizas ese nulo para obtener la Soundcard, el USB o tal, pues ahora, un pointer excepcional canto, en producción o... No, es un problema, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy típico, seguramente todos los que hayáis trabajado en Java os haya pasado. Y, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a ver cómo se ha resuelto en otros lenguajes, porque en todos los lenguajes, pues, bueno, en la mayoría que tienen nulos, pues, los han intentado solucionar. Bueno, tenemos lenguajes como César y Groovy, que tienen el Safe Navigator Operator ¿vale? Se utiliza así, que digamos que nos evita hacer el chequeo de... Si yo cojo la computadora, la variable computer, y le pido la Soundcard, pero computer es nula, pues esto me cascaría, porque estoy pidiendo algo a un nulo. Entonces, este operador, digamos que nos hace fácil ese uso. Entonces, en cualquier comprobación, lo que hace es comprobar si es el nulo, no hace esa llamada y lo que hace es nos mete en la variable de versión, nos mete el nulo, ¿vale? Entonces, esta línea, si computer es null, o get Soundcard es null, o get USB es null, pues nos meterían un nulo aquí, pero no petaría, no nos daría un null pointer exception. Bueno, es una forma, ¿no?, de trabajar con ello, es muy fácil de ver, es fácil de utilizar, pero bueno, tampoco nos salva de todo. Bueno, luego, esto me paso. Tenemos otro operador en Groovy también, el Elvis Operator, que lo que hace es, si esto último, o sea, lo que es toda la sentencia, el get version, nos devolviera un nulo, pues es como un ternario, ¿no? Nos cogería el unknown y nos metería en versión. Con lo cual ahí ya, pues bueno, estamos salvando un poco, no tengo que hacer todos los chequeos contra nulo, tengo un variable, o sea, un valor por defecto. Bueno, vamos mejorando un poco, ¿no? Y me estoy aislando un poco de ese error. Bueno, en otros lenguajes, como Haskell, por ejemplo, o sea, tiene el tipo maybe, que al final pues es un poco un contenedor. Bueno, si conocéis el optional de Java, de Google Guava o alguna de estas, pues es un poco eso, ¿no? Puede contener un valor de un tipo dado, ¿vale? Cuando lo asignas, o no. En esencia, como os digo, encapsula una opcional. En Scala, pues ya tiene el option, ¿vale? De un tipo, que es un poco más o menos, encapsula la presencia o la ausencia de valor dentro de esa variable. Lo único que, bueno, pues igual, el optional también nos fuerza un poco a tener que andar mirando dentro de ese contenedor si tiene ese valor o no tiene ese valor, con lo cual lo solemos utilizar muy mal porque al final lo que hacemos es sustituir esos chequeos a nulos que os enseñaré ahora por unos chequeos de si está vacío o no está vacío o tiene algún valor ese contenedor. Bueno, y una de las cosas buenas que tiene es que implementando de esta forma, ahora os enseñaré cómo, pues nos fuerza el propio lenguaje a tener en cuenta la ausencia de valor, ¿vale? Que es lo que estamos buscando. ¿Qué hacemos en Java normalmente? Pues esto, vamos, yo lo he hecho 1000 veces, seguramente vosotros también, ¿no? Y es pues una guarrada. Cogemos la variable, chequeamos que no es nula, si no es nula ya hago lo que sea, obtengo otra variable dentro de esa variable, si no tengo que andar chequeando nulo, ¿vale? Y ya sí al final. Por lo cual esto, pues es desagradable a la vista, tienes que andar chequeando cada una de las variables que vas obteniendo para ver si contiene nulo, para que no te des el null pointer exception, y pues bueno, tienes todos los checks, todas las comprobaciones estas en medio de la lógica, que lo único que haces es enguarrar el código, ¿vale? Y pierde legibilidad. Cuando aquí, todo este código, lo único que queremos es obtener la versión del USB de esa computadora, ¿no? De esa variable. Otra cosa que solemos hacer, o que se utiliza en Java, son las notaciones, ¿vale? Tenemos dos notaciones para esto, que es, bueno, el non-null y el nullable. El nullable concretamente, cuando la ponemos a nivel del método, lo que le estamos diciendo es que este método puede devolver nulos, ¿vale? Pero bueno, ya esto nos está ayudando un poco a definir nuestra API. No es tampoco la mejor solución, ¿vale? Pero bueno, ya estamos dando más información.
cuando lo ponemos a nivel de parámetro, pues estamos diciendo que aceptamos nulos en ese método. Y el not null hace todo lo contrario, ¿no? A nivel de método, nos está diciendo que no, ese método nunca va a devolver un nulo y que no le podemos pasar un nulo en el parámetro. ¿Vale? Esto ya es, bueno, un paso más, pero tampoco nos soluciona todo. Otra de las cosas que se suele hacer mucho es el patrón null object, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco una simplificación. Pues, ¿qué pasa con el patrón null object? Pues bueno, nos salva de esto un poco, pero nos añade complejidad un poco innecesaria en el código, ¿no? en toda la arquitectura, porque tenemos que andar creando muchas clases abstractas de cada una de nuestras clases y implementando un objeto nulo de cada una de esas clases. Entonces esto depende del número de clases que tú tengas, pues te puede hacer crecer mucho el código, metiendo pues eso, null object para todas tus clases y te encuadra al final, ¿no? Es más complejidad para solucionar este problema. Otra solución, que es la más típica de todas, es pues que no tengo nada, pues ahora null y al canto y a tomar por saco, ¿no? Pues va, esto es lo peor que podemos hacer, ¿no? La mala práctica, y esto sí que es una fuente de null o intersección brutal, que es lo que suele pasar. Y aquí en este caso estamos tomando null como la ausencia de valor, ¿vale? Que es justo lo que queremos evitar. Pero bueno, desde que llegó Java 8, ¿vale? Esto ya, bueno, después de pegarse tanto con los null pointer exception, pues pensaron algo, fue el optional, ¿no? Se fijaron en las ideas, como hemos visto antes, de Haskell y de Scala. Y bueno, para quien no sepa lo que es un optional, es un poco como lo del gato de Rodinger, ¿no? Tenemos una caja y tenemos un gato dentro que puede estar muerto o puede estar vivo. En este caso sería, tengo una caja y puede que tenga un gato o puede que no tenga el gato, ¿vale? Pero hasta que no abra la caja no sé si está el gato o no está el gato. Esa es la idea, ¿vale? Bueno, encapsula un valor, como os digo, sería el gato. Y bueno, no es demasiado complicado la implementación de la clase del optional, aquí la he simplificado, pero bueno, tirando de... no, es igual, no os voy a explicar. Un optional, como os digo, ¿no? Como lo del gato, puede contener o no un valor. Digamos, en este caso, ¿no? Tenemos el optional de SoundCard, ¿vale? Que puede contener la SoundCard o puede que no contenga la SoundCard, ¿vale? Esto lo que nos hace es obligarnos, a la hora de implementar y de estar programando, el tener en cuenta los dos casos. Nos obliga a tenerlos en cuenta, ¿vale? Cosa que no nos hace si devolvemos un nulo, por ejemplo. Optional, bueno. El código que os he enseñado antes de la computadora SoundCard y USB, traducido a Java 8 con los optionals, se quedaría algo así, ¿no? Tengo una computadora con un optional de SoundCard, que quiere decir que puede tener SoundCard o no esa computadora, y una SoundCard que puede o no tener un USB. ¿Vale? Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Puede estar el valor ausente o no. Una de las mejoras que nos implica esto es que al definir el optional dentro de la respuesta o de esa llamada a ese método, pues ya nos está, digamos, estamos poniendo la intención que queremos dar a esa API cuando accedemos a ella, cuando nos devuelve. Otra de las cosas importantes es que no debemos utilizar optional simplemente para evitar ese nulo, ¿no? Esa comprobación al nulo, ¿vale? Que también se utiliza mucho y no deberíamos obligar simplemente a utilizarlo para evitar el igual o diferente al nulo. Nos hace un diseño más comprensible, ¿no? Como decía antes con la firma del método, nos está obligando a hacer frente a esa ausencia de valor que normalmente no tenemos en la cabeza. Normalmente cuando lo programamos, pues si tú haces esa computadora, pues siempre estás pensando en que va a tener esa tarjeta sonido. Y la tarjeta sonido siempre estás pensando que va a tener USB, ¿vale? Y no te pones en ese punto de vista en el que puede que no la tenga. Entonces, bueno, pues muy bien. ¿Y ahora qué? Pues bueno, os voy a enseñar cómo utilizarlo. Para crear un optional vacío es súper fácil, ¿vale? Simplemente creamos un optional vacío en Java 8 así, llamando al optional.empty. Si queremos crear un optional de una variable, sería con el optional auth,
pasándole la variable. Este método tiene un problema, que es que si en este caso la SOUNDCAR es un nulo, pues nos daría un null pointer excepción. Estamos pasando un nulo al método este. Vale. Para eso tenemos otro método que es el OffNullable, ¿vale? Que en este caso en el que le pasamos el null aquí en este dentro. Si fuera en este caso aquí daría un pointer excepción, pero aquí el OffNullable lo único que nos devuelve sería un optional vacío, ¿vale? Con lo cual ahí ya nos estamos protegiendo de ese null pointer excepción, ¿vale? Como os digo. Luego tenemos otro método, el isPresent, ¿vale? Sobre el optional. Entonces, antes lo que hacíamos, algo típico, ¿no? Pues cogemos de la computadora el SOUNDCAR, comprobamos si es nulo, y si es nulo ya hago lo que sea. O sea, si no es nulo ya hago lo que sea con el valor. En este caso, con el isPresent, lo que haríamos sería, obtengo el optional de esa SOUNDCAR y ejecuto el isPresent sobre ese optional. En este caso, lo que hace el isPresent es, coge ese optional, mira a ver si tiene valor, se lo pasa a ese método y hace lo que sea, ¿no? Lo que le pongamos aquí dentro, y lo ejecuta. Pero si ese optional está vacío, no va a hacer nada, ¿vale? Con lo cual, sería lo mismo que esta comprobación, pero queda mucho más limpio y más legible. Luego tenemos otro método que es el isPresent, que lo que hace es preguntar al optional si tiene valor o no tiene valor, ¿vale? Nos devuelve un true o un false. Esto, digamos que también es un mal patrón porque estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes, comprobando si la variable es nula o no es nula, ¿vale? Entonces, pues bueno, es simplemente un ejemplo para que veáis cómo funciona el isPresent, pero no es cómo se debe utilizar. Luego tenemos el get, ¿vale? Lo tenéis aquí. Entonces aquí lo que haríamos sería, esto es un poco igual que otra vez incidiendo, ¿no? en la comprobación al nulo. isPresent, si tiene ese valor SOUNDCAR, entro dentro y ya hago lo que sea obteniendo el valor. ¿Qué pasa si utilizo el .get sobre un optional que está vacío? Pues que nos va a dar una excepción, ¿vale? Con lo cual tendríamos que hacer siempre el isPresent antes, para evitar esa excepción. Es la excepción que nos dan los element expected. Bueno, como os digo, pues igual, esto no deja de ser otra vez lo mismo puesto de otra forma. Otro método que tenemos es el or else. Esto es otro de los patrones típicos, ¿no? Queremos obtener la SOUNDCAR y cogemos y utilizamos el ternario de Java diciendo, vale, si la SOUNDCAR es igual a nulo, o sea, es diferente a nulo, pues devuelvo la propia SOUNDCAR y si no, creo una SOUNDCAR por defecto y la devuelvo. Vale, pues ahora con el or else del optional se quedaría en esta línea, ¿vale? Cojo el optional y le digo un or else esa construcción nueva. Pues igual, lo que nos hace el optional es miramos dentro del optional para ver si tiene ese valor o no. Si tiene ese valor, le devuelvo directamente y aquí tendríamos la prueba SOUNDCAR. Y si no, ejecuta este código, ¿vale? Bueno, no es así exactamente, o sea, ejecuta este código siempre, el or else. De hecho, ahora el or else get, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que tenemos un or else y un or else get, ¿vale? Los dos hacen más o menos lo mismo y la única diferencia es que el or else nos ejecuta siempre, a no ser que le pasemos un lambda, nos ejecuta siempre el contenido. Con lo cual, pues a ver, perdón. Si aquí en vez de or else get fuera or else, nos va a crear siempre ese objeto new SOUNDCAR. Y lo va a devolver en el caso de que el SOUNDCAR esté vacío, el optional. Pero si no, o sea, perdón, a ver, retomando. El or else nos va a ejecutar siempre el contenido, a no ser que sea un lambda, y el or else get solo nos va a ejecutar el contenido si le toca, o sea, si está vacío, ¿vale? En el caso de or else. Tenemos que tener en cuenta que el or else, el or else get, si dentro, cuando le toca ejecutar, hace algo que devuelve un nulo, no nos va a dejar de dar un pointer exception, ¿vale? Con lo cual, tener muy en cuenta, si utilizáis el or else o el or else get, las condiciones que tiene cada uno. Tenemos otro método que es el or else throw, que lo que hace simplemente es, en el caso de que esté vacío el optional, nos devuelve
una excepción que nosotros le digamos. Y luego tenemos el método filter también. Esto, bueno, sonará, si habéis utilizado los strings de Java 8, pues tiene un poco los mismos métodos o el mismo punto de vista. Otro de los patrones que solemos utilizar es, pues, obtenemos la USB, el USB, comprobamos que USB no es nulo, si no es nulo, o cogemos la versión del USB y lo comparamos contra una versión concreta que nosotros queremos, ¿no? Que es la que estamos buscando. Si cumple esa comparación, pues ya hacemos lo que queramos. Vale, se suele utilizar bastante. ¿Cómo lo haríamos ahora con el filter? Pues bueno, obtendríamos el optional del optional. Haríamos el filter recibe el parámetro, o sea, como parámetro, recibe el contenido del optional si tiene valor, ¿vale? Si no tiene valor, no hace, bueno, devuelve un optional vacío. En este caso, el USB sería el contenido, si el optional tiene el valor, sería ese USB. Aquí ya cogemos la versión, igualamos y bueno, si nos da resultado, aplicamos el if present en el caso de que devuelva valor, ¿no? Si hiciera el filtro y cumpliera que es igual al 3.0 el valor de la variable versión. Bueno, luego tenemos el map. La verdad que no sé si voy súper rápido o... No, vale. Bueno, punto map igual. Si habéis utilizado los strings de Java 8, igual. Tiene el mismo punto de vista. También otro... Bueno, siguiendo con la misma, ¿no? Solemos hacer esto. Comparamos que SoundCard es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, cojo el USB, compruebo que el USB es diferente de nulo. Hago el filtrado y si no, ya hago algo, ¿vale? Entonces, bastante guarro para simplemente comprobar que si tiene esa versión, la 3.0, que me haga algo que yo quiero. Entonces, ahora con el map, lo que hacemos, vale, olvidaros de esta línea de abajo, quiero que pilléis el map. Lo que hace es, coge el valor del optional, si lo tiene, y ejecuta sobre él el método que le digamos. Y eso nos devuelve un optional, a su vez, del valor que tenga. Bueno, tenemos, aparte del map, que lo que hace, bueno, como os he contado, ¿no? Tenemos el flat map, que es un poco más especial que el map, o bueno, se utilizan los dos complementándose. Esto, como hemos visto antes, no es algo también bastante típico. ¿Cómo se haría ahora? Pues lo que hacemos es, cogemos el computer, ¿no? Obtenemos la SoundCard, esto nos devuelve el optional de SoundCard, y lo que hacemos es, sobre ese optional que nos ha devuelto SoundCard, aplicamos el map. Y decimos, vale, dentro de ese optional contiene un valor, pues ejecuto el get USB, ¿vale? Y map nos devuelve un optional de lo que nos está devolviendo esto de aquí dentro. ¿Qué pasa? Que como hemos visto antes, get USB nos está devolviendo un optional de USB. Entonces, el optional de USB se está metiendo dentro de otro optional, ¿vale? Con lo cual, esto nos está devolviendo un optional de USB. Cuando le queremos aplicar un map sobre el optional del optional, ¿vale? Al ser un optional nos va a permitir hacer el map, pero el valor que va a pasarle como parámetro va a ser el optional del USB. El optional del USB no tiene este método, con lo cual esto es inválido, ¿vale? Ni siquiera os va a compilar. Entonces, para eso entra Float. ¿Cómo? Si tenemos un optional de computer y le aplicamos el map, nos devuelve el optional del optional, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando llamamos a un método y nos devuelve un optional, lo que tenemos que utilizar es el flat map, que lo que hace es nos aplana y nos deja un único optional de ese valor, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo, ¿cómo se haría de verdad bien? Pues sería así, ¿no? Cogemos la SoundCard, obtenemos, si tiene valor, el USB, que nos devuelve un optional de USB, porque nos lo está aplanando FlatMap. Como ya tenemos un optional de USB, ya puedo aplicar el map, coge el USB en el caso de que lo contenga y ya obtengo la versión. Y si no, pues devuelvo lo mismo, como valor por defecto. Con lo cual, aquí ya estamos haciendo lo mismo que esto, incluso añadiéndole un valor por defecto en el caso de que no tenga nada, y nos estamos protegiendo de esos null pointers. Bueno, es lo que he dicho. Mucha información.
¿vale? Bueno, resumiendo, el propósito del optional, ¿vale? No es reemplazar a cada una de esas comprobaciones a nulo, ¿vale? El propósito del optional es diseñar mejores APIs. O sea, dejar más clara la intención que tenemos a la hora de utilizar ese objeto, esas clases. Otra de las cosas buenas que tiene es que nos fuerza a tener que interrogar al optional para ver si tiene valor o no tiene valor, ¿vale? Con lo cual ahí ya nos está forzando a pensar en los dos puntos de vista, en el que tenga valor o no tenga valor. Nos protege de los no puntos de excepción y simplifica el código, ¿vale? Y por supuesto, ¿vale? No sé, he estado buscando un montón por internet, pero no he encontrado nada de empresas que hayan perdido pasta por no pointer exception. No he encontrado ninguna, pero yo creo que hasta en empresas que he trabajado yo, incluso en código mío puede ser, hayamos perdido pasta por tener no pointer exception en producción. Y ya está.